Shalom, amados hermanos, que el Eterno les bendiga grandemente en esta hermosa noche. Vamos, ¿verdad?, a seguir con la continuación del capítulo 18 del libro de Ezequiel. Y, ¿verdad? Como siempre, voy a empezar a leer primero el capítulo y después, ¿verdad?, voy con la explicación del estudio. Así que el capítulo 18 de Ezequiel, déjame acomodar la computadora. El capítulo 18 de Ezequiel comienza diciendo así. Entonces me llegó la palabra de Yahweh diciendo, ¿por qué usan ustedes este refrán acerca de la tierra de Israel? Los padres se comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos sufren la dentera. Por vida mía, que nunca más pronunciarán este refrán en Israel, dice Adonai Yahweh. Todas las vidas son mías, tanto la vida del padre como la vida del hijo son mías. La persona que peque, ese morirá. Si un hombre es justo y practica el derecho y la justicia, no come sobre los montes, no alza sus ojos hacia los ídolos de la casa de Israel, no mancilla a las mujeres de su prójimo, no se une a una mujer menstruosa, no oprime a nadie, devuelve su prenda a quien le debe, no comete robo, da de su pan al hambriento y cubre con ropa al desnudo, no presta con usurra ni cobra intereses, retrae su mano de la maldad, obra verdadera justicia entre hombre y hombre, camina según mis estatutos y guarda mis decretos para actuar de acuerdo con la verdad. Este es justo, este vivirá, dice Adonai Yahweh. Pero si engendra un hijo violento, derramador de sangre, que hace algunas de estas cosas, pero el padre no ha hecho ninguna de estas cosas, y también come sobre los montes, mancilla a las mujeres de su prójimo, oprime al pobre y al necesitado, comete robo, no devuelve la prenda, alza sus ojos hacia los ídolos, hace abominación, presta con usurra y cobra intereses, vivirá tal hijo, no vivirá. Si hace todas estas abominaciones, morirá irremisiblemente. Su sangre recaerá sobre él. Pero si éste engendra un hijo que ve todos los pecados que su padre cometió y teme y no hace cosas como estas, no come sobre los montes, no alza sus ojos hacia los ídolos de la casa de Israel, no mancilla a la mujer de su prójimo, no oprime a nadie, no toma prenda, no comete robo, da su pan al hambriento y cubre con ropa al desnudo, retrae su mano de la maldad y no presta con usurra ni cobra intereses, ejecuta mis decretos y camina según mis estatutos, este no morirá por el pecado de su padre. Ciertamente vivirá. Pero su padre, porque hizo agravio y cometió extorsión, y porque en medio de su pueblo hizo lo que no es bueno, morirá por su iniquidad. Y si preguntan, ¿por qué es que el hijo no cargará con el pecado de su padre? Es porque el hijo practicó el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los puso por obra. Por eso vivirá. La persona que peque, esa morirá. El hijo no cargará con el pecado del padre, ni el padre cargará con el pecado del hijo. La justicia del justo se le contará solo a él, y la injusticia del impío se le contará solo a él. Además, si el impío se aparta de todos sus pecados que cometió, observa todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No le serán recordadas todas sus transgresiones que cometió, por la justicia que hizo vivirá. ¿Acaso quiero yo la muerte del impío? Dice Adonai Yahweh. No vivirá él si se aparta de sus caminos. Así también, si el justo se aparta de su justicia y comete maldad conforme a todas las abominaciones que hace el impío, vivirá él. Ninguna de las acciones justas que hizo vendrán a la memoria. Por la infidelidad que cometió y por el pecado que cometió, por ellos morirá. Sin embargo, ustedes dicen, no es justo el camino de Adonai. Oigan, oh casa de Israel, ¿no es justo mi camino? ¿No son más bien sus caminos los injustos? Si el justo se aparta de su justicia y hace injusticia, por ello morirá. Por la injusticia que hizo morirá.
Y si el impío se aparta de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, hará vivir su persona. Por cuanto mira y se aparta de todas las transgresiones que cometió, ciertamente vivirá y no morirá. Sin embargo, la casa de Israel dice, no es justo el camino de Adonai. ¿Acaso mis caminos son injustos, oh casa de Israel? No son. Más bien, sus caminos son los injustos. Por tanto, yo los juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Adonai Yahweh. Arrepiéntanse y vuélvanse de todas sus transgresiones para que la iniquidad no les sea causa de tropiezo. Echen de ustedes todas sus transgresiones que han cometido y adquieran un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habrá de morir, oh casa de Israel? Ciertamente yo no quiero la muerte del que muere, dice Adonai Yahweh. Arrepiéntase pues y viva. Y aquí termina, ¿verdad? El capítulo 18 de el libro de Ezequiel. Entonces, ¿verdad? Este capítulo me gusta mucho porque, bueno, todos los capítulos de Ezequiel son bien buenos, pero este capítulo en específico me gusta mucho porque el Eterno habla bien claramente que la salvación es individual y la salvación requiere por tu verdad esfuerzos y por tu conducta y cómo de obediente tú eres hacia Él. Entonces, en el versículo del 1 al 20 del capítulo 18 de Ezequiel, ¿verdad? El Eterno está hablando a la casa de Israel y le está diciendo, ¿por qué ustedes están diciendo este refrán? Este refrán de que los padres se comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos sufren la dentera. Y este refrán está en el versículo 2 del capítulo 18. En otras palabras, ¿verdad? La casa de Israel está diciendo, nosotros, ¿verdad? Estamos ahora mismo pasando por un castigo del Eterno por causa de nuestros padres. Acordémonos que en ese entonces la casa de Judá específicamente estaba en exilio, ¿verdad? Estaban en la conquista de Babilonia, del imperio babilónico, por una transgresión que ellos habían cometido. Y ahora mismo, en este instante, en ese periodo, estaban bajo la conquista del imperio babilónico y ellos estaban pasando, ¿verdad?, por un proceso, ¿verdad?, de castigo por la desobediencia que ellos cometieron. Entonces, la excusa que ellos estaban poniendo era que la razón por la que ellos estaban pasando por el castigo que ellos estaban pasando del exilio era por los padres, por sus antepasados que habían cometido transgresiones y eso vino de generación en generación y por eso fueron malditos y por eso entonces era el exilio. Entonces en este capítulo el Eterno, ¿verdad? Por medio del profeta Ezequiel le estaba diciendo al pueblo por qué están diciendo ese refrán. Si esa no es la razón por el castigo que ustedes están pasando, no fueron tus antepasados que hicieron que ustedes tuvieran ese castigo ahora. Entonces en el versículo 20 del capítulo 18 de Ezequiel, ¿verdad? Y lo voy a leer rápido, dice, la persona que peque, ese morirá. El hijo no cargará con el pecado del padre, ni el padre cargará con el pecado del hijo. La justicia del justo se le contará solo a él y la injusticia del impío se le contará solo a él. Entonces, en este versículo, el Eterno le estaba queriendo decir al pueblo, tu pecado contará, ¿verdad?, por tu castigo y tu justicia también contará por la, ¿verdad?, por la bendición que caerá sobre ti. O sea, en otras palabras, le estaba diciendo el Eterno al pueblo que si tú pecas, obviamente van a haber consecuencias. Pero si tú haces la justicia, que es mi Torá, mis decretos, mis mandamientos, entonces te vendrá bendición. Entonces, esto no tiene nada que ver, ¿verdad?, con tus antepasados, ni con, ¿verdad?, lo que tus antepasados o tus padres hayan cometido. Entonces, ¿verdad? Como había explicado, el justo caerá solamente por la justicia que hace y no por su entorno. Entonces, ¿qué pasó con el pacto, verdad, que el Eterno hizo en un tiempo anterior con el pueblo de Israel? Que ciertamente el pecado de los padres caerá sobre los hijos de generación en generación. Y esto lo habla en el libro de Éxodo Shemot, capítulo 20, versículo 5. También lo vemos nuevamente en el libro de Números, y números en hebreo es Bemipar,
capítulo 14, versículo 18, y nuevamente lo podemos ver en el libro de Deuteronomio de Barín, capítulo 5, versículo 9. En esos, ¿verdad? Capítulos de estos libros menciona esto, que los pecados de los padres caerán sobre los hijos de generación en generación. Esto no es, ¿verdad?, un pacto que el Eterno hizo con el pueblo. Esto no fue algo que el Eterno quiso inclusivemente. ¿Ok? So, hay dos puntos clave para esta pregunta, ¿verdad?, que yo traje para algunas personas si tienen, ¿verdad?, esta confusión o esta duda. En primer lugar, reconocemos sí que hay maldiciones generacionales, pero estas maldiciones generacionales son por causa de nuestro pecado. Y no es por causa de un castigo del Eterno. Porque como había dicho, ¿verdad? El Eterno lo que quiere es que su pueblo, que sus hijos sean benditos. El Eterno siempre ha querido que su pueblo tenga mucha bendición y mucho éxito en la tierra. El Eterno nunca planificó para que nosotros, ¿verdad?, seamos castigados o tengamos castigo por, ¿verdad?, por acciones que nosotros hemos cometido. Simplemente por nosotros mismos que nosotros hemos cometido, ¿verdad?, pecado, y que el pecado llegó a nosotros y sabemos por, ¿verdad?, por nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pues entonces ¿verdad?, esa desobediencia de ellos cayó hacia nosotros, y por eso es que existen las maldiciones generacionales, pero fue por nuestra causa y no fue porque el Eterno quiso castigarnos por eso. Obviamente, desde que aquel entonces que pasó lo de Adán y Eva, de la Java, que ellos, ¿verdad?, cometieron, ¿verdad?, esa transgresión de comer de la fruta prohibida. Entonces, ahí es que el Eterno, entonces empieza a crear un plan. Ok, pues mis hijos cayeron, tropezaron, Hasatán, que el Eterno los reprenda, ¿verdad?, los confundió, los tentó, cayeron en su trampa. So, déjame hacer un plan para que mi pueblo y mis hijos no tropiecen, no caigan en la tentación y puedan tener la bendición que yo siempre he planificado para su vida. ¿Ok? Pero fue desde ahí entonces que el Eterno empezó a planificar y que el Eterno empezó a, ¿verdad?, a mover las fichas, como nosotros decimos aquí en casa de Elohim, para que los hijos puedan, ¿verdad?, obtener nuevamente esa bendición que nosotros siempre hemos tenido desde la eternidad y que el Eterno siempre nos ha querido regalar desde la eternidad. Ahí fue que entonces comenzó toda esta cuestión de las maldiciones generacionales, pero no fue algo que el Eterno tenía, ¿verdad?, planificado desde ya, sino simplemente fue un acto que nosotros hicimos y el Eterno, por nuestro acto que nosotros hicimos, entonces para nuestro bien, Él, ¿verdad?, buscó maneras de que nosotros podamos, ¿verdad?, obtener esa bendición nuevamente. Entonces, por causa, ¿verdad?, de la desobediencia del hombre, entonces es que vienen estas consecuencias, y podemos ver las consecuencias de la obediencia y la desobediencia también en el libro de Deuteronomio. Entonces, el Eterno nunca ha querido maldecir a su pueblo tampoco, como había dicho anteriormente. El Eterno siempre ha querido bendecir a su pueblo. Y Él siempre, ¿verdad?, ha querido que nosotros reinemos y que nosotros, ¿verdad?, conquistemos esta tierra, ¿verdad?, con victoria siempre, nunca con la cabeza baja, siempre con la cabeza arriba. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí vemos, ¿verdad?, cómo el Eterno le dice, ¿verdad?, al pueblo: yo voy a hacer un nuevo pacto contigo, yo voy a renovar el pacto. ¿Ok? Entonces, sabemos que aquel entonces el Eterno hizo un pacto de alianza con el pueblo de Israel, lo tuvo que renovar, y nuevamente el Eterno renueva el pacto con nosotros. Pero ¿qué es esta renovación de pacto? Entonces, esto lo podemos ver con el libro de Jeremías, capítulo 31, desde el versículo 27 al 40. En el libro, ¿verdad?, de Jeremías, Yimeryahu, capítulo 31, aquí habla, ¿verdad?, de la alianza nueva que el Eterno iba a hacer con el pueblo de Israel. Y cómo el Eterno, ¿verdad?, iba a crear cosas nuevas nuevamente en el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es parte de esta renovación que el Eterno va a hacer con nosotros? Y voy a leer solamente algunos, ¿verdad?, versículos del capítulo 31 de Jeremías. No voy a leer todo. Entonces,
en el libro de Jeremías, capítulo 31, desde el versículo 29 al 33, ¿ok? Desde el versículo 29 al 33, y perdóname que me rasca mucho la nariz. Dice así: en esos días no dirán más, los padres comieron uvas agrias. O sea que aquí vemos nuevamente cómo el Eterno repite lo mismo de que el Eterno le estaba diciendo al pueblo de Israel aquí en el libro de Ezequiel, que lo vimos, que está en el versículo 2, aquí en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 29, vemos que repite lo mismo, la misma frase. Entonces lo vuelvo y lo repito, lo leo nuevamente. Dice: en esos días no dirán más, los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos sufren la dentera, sino que cada cual morirá por su propio pecado. Todo el que coma uvas agrias sufrirá en sus dientes la dentera. Miren, viene un tiempo, declara Yahweh, cuando haré una alianza nueva con la casa de Israel y con la casa de Judá, con las dos casas. No será como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, una alianza que ellos violaron. De modo que yo los rechacé, declara Yahweh, pero esta será la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi Torah en su interior, la escribiré en su corazón. Entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Entonces el Eterno, ¿verdad? Por medio, ¿verdad? Del profeta de Jeremías le dice al pueblo nuevamente: esta es la alianza nueva que haré con ustedes. Pondré la Torah en su mente, en su interior y en su corazón. Entonces, más adelante, si leen el capítulo 31 de Jeremías, que los invito a que lean, ¿verdad? El capítulo 31 de Jeremías, porque no lo voy a leer ahora. Más adelante, en esos versículos, ¿verdad? Dice que, ¿verdad? Que nosotros no nos enseñaremos unos a otros, porque como vamos a tener la Torah en nuestra mente y nuestro corazón, no vamos a tener esa necesidad de que otras personas nos enseñen la Torah. Entonces, el Eterno en su palabra nos menciona que hará una nueva alianza con nosotros, en el que cada, ¿verdad?, impío, como había mencionado anteriormente, tomará su propio peso de transgresión, al igual que cada justo tomará su propio peso de bendición por su obediencia. Entonces, la alianza será para nosotros mismos, y cuando quiero decir nosotros mismos es que va a ser nuestra responsabilidad, que va a ser nuestra responsabilidad guardar nuestra salvación, y va a ser nuestra responsabilidad, ¿verdad?, obtener la bendición que siempre el Eterno ha querido para ti y para los tuyos, pero en este caso estamos hablando individualmente, eso es para ti. Y no vas a depender de la bendición de otros. O sea, que el Eterno nos está diciendo, ¿verdad?, que la bendición de nosotros depende de nosotros. La bendición de nosotros no depende de otros. ¿Ok? Y el Eterno le estaba hablando eso al pueblo de Israel en ese momento, y el Eterno también nos habla a nosotros nuevamente. Y más adelante en el milenio va a ser lo mismo. La bendición lo vamos a obtener por nuestros propios, ¿verdad?, actos, por nuestra propia obediencia, por nuestra propia justicia. Ya no va a ser como antes, en el que por un justo la casa completa será bendita. Obviamente, ¿por qué? Porque cuando hay un justo, ¿verdad?, y en la palabra dice que la casa completa será bendita, es porque las personas que están cerca del justo es su entorno. Y obviamente su entorno va a ser bendito, porque el Eterno promete que cuando un justo hace su justicia, será bendito él y su entorno, o sea, todo lo que le rodea. Y cuando hay personas que están alrededor de justos, eso es lo que pasa, obtienen esa bendición también solamente porque están al lado de un justo. Pero aquí ya el Eterno está hablando más individualmente y quiere una conexión más tú a tú con nosotros. Y esta conexión más tú a tú con nosotros es porque ya va a llegar en un momento en el que el Eterno, ¿verdad?, va a tomar el propio peso tuyo por los actos que tú has cometido aquí en la tierra, y no vas a ser bendito por tu pareja o por tus padres o por tus hermanos, sino vas a ser bendito por ti,
por el paso de fe que tú diste, por la obediencia que tú has hecho hacia el Eterno, por el sacrificio que tú has hecho para, ¿verdad?, añadir al reino, ¿verdad?, del cielo, para todas las cosas que tú has hecho para agradarle al Eterno prácticamente. Así es que será bendito y el Eterno te obtendrá esa bendición sobrenatural sobre tu vida por todos esos actos que tú has hecho. ¿Ok? Entonces ya para este entonces, ¿verdad? Y el Eterno ya nos está preparando mentalmente para esto y nos está diciendo desde ahora, prepárense para esto. Ya no habrá más excusa de no saber la Torah. ¿Por qué? Porque ya como la Torah va a estar en nuestra mente y en nuestro corazón, ya no habrá más excusa, ya no habrá más excusa de que, ay, yo, ¿verdad? Caí en tentación por mi ignorancia, porque no sabía. Ya no habrá más excusa, porque como la Torah va a estar en nosotros, ya nosotros cuando caemos en tentación, ya esa conciencia, ok, caí, pero yo sabía lo que estaba haciendo y yo sabía que estaba desobedeciendo. Entonces, cada decisión, como había dicho hace unos minutos, tomada será a conciencia de lo que estipula la Torah. Entonces, estará en nuestras manos al ser obedientes a su Torah y o no ser obedientes a su Torah. O sea, que estará en nosotros. Entonces, nosotros hemos hablado y algunas casas, ¿verdad?, han hablado estas semanas pasadas de la salvación. La salvación, ¿verdad?, es algo progresivo, es algo diario, no es algo que se obtiene fácilmente. Sí, cuando tú recibes a Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, como tu Salvador, el Eterno, ¿verdad?, está dándote una oportunidad para que tú arregles, ¿verdad?, tu entorno, arregles tu interior, empiezas a sanar y empiezas a hacer actos de justicia. ¿Para qué? Para que desde ahí en adelante, ¿verdad?, puedas obtener la bendición que el Eterno siempre te ha querido dar. Pero esto es algo diario y más adelante lo vamos a ver que aquí en el capítulo lo dice. Tanto el impío como el justo, ¿verdad?, pueden obtener bendición o caer en tentación y obtener maldición por causa de sus decisiones. Entonces, aquí en los versículos de Ezequiel del capítulo 18, los versículos 21 al 32, nos habla de eso, ¿verdad? Que el Eterno nos enseña que el impío sí empieza a cometer actos de justicia, será compensado por su obediencia. Pero también si el justo se aparta de los caminos y empieza a cometer actos de injusticia, no vivirá. Y cuando dice no vivirá es que va a morir. Entonces, ¿verdad? Ciertamente el Eterno nos enseña que esto es una batalla diaria para nuestra salvación, como había dicho anteriormente. Y la salvación, como había dicho, ¿verdad? Si el Eterno, al tú recibir al Mashiach, tú tienes esa oportunidad, ¿verdad? Porque es un requisito, ¿verdad? Recibir al único, ¿verdad? Al hijo unigénito que vino, ¿verdad? A morir por ti, por mí, porque Él fue el que hizo que nosotros, ¿verdad?, tuviéramos acceso con el Eterno, porque se rasgó el velo cuando Él hizo su sacrificio. Pero esto no nos garantiza que vamos a obtener nuestra salvación indefinidamente, ¿ok? Y lo vuelvo y lo repito, esto no nos garantiza cuando tú recibas a Yahshua como tu Salvador, esto no nos dice, ok, ya tienes tu salvación, ya se acabó, no vas a hacer más nada. No. La salvación no es tan simple como muchas personas los han querido enseñar. Esto es un día a día, esto es un paso a paso, porque en la salvación se obtiene también la purificación y la purificación para nosotros poder entrar al reino hay que ser purificado, dice la palabra, ser santo porque yo soy santo, ser perfecto porque yo soy perfecto. Entonces, para nosotros obtener esa purificación, eso es literalmente
O sea, como el diamante, que eso es con fuego, tú pasas con fuego, fuego, fuego al carbón hasta que se envuelve en un diamante. Eso es diario, limpieza, limpieza, purificación, y eso es con ayuno, oración, adoración, morir al yo, menguar para que, ¿verdad?, Yahshua pueda, ¿verdad?, entronarse en nuestra vida. Eso es, ¿verdad?, morir a la carne, que rúa del Eterno entre nosotros, para nosotros día a día poder inclinarnos más hacia el bien que inclinarnos más hacia el mal. Eso es reconocer nuestras debilidades para nosotros no, ¿verdad?, actuar mediante nuestras debilidades, sino simplemente, ¿verdad?, tratar de que el Eterno pueda entronarse en nosotros, como había dicho, para que Él se perfeccione en nuestra debilidad y poder ser la mejor persona o la mejor versión de ti. Cada día, la mejor versión de ti, cada día, no es la mejor versión de ti un día al mes, no es la mejor versión de ti una vez al año, no es la mejor versión de ti todos los domingos, si te congregas los domingos, no es la mejor versión de ti todos los Shabbat, es la mejor versión de ti todos los días, todos los días. Esto es algo diario. Nosotros batallamos por nuestra salvación diario, diario, diario. Porque como el Eterno dice aquí en el libro de Ezequiel capítulo 18, al igual en otros, ¿verdad?, libros, dice que nosotros caemos todos los días podemos tropezar, al igual todos los días podemos, ¿verdad?, entrar en su chequina, entrar en su presencia, al igual el impío puede levantarse, ¿verdad?, y venir ante la presencia del Eterno y ser limpiado de toda su contaminación, y él puede adquirir la salvación, al igual el justo al otro día puede caer y perder su salvación. Esto es algo diario. Y definitivamente cuando estaba, ¿verdad?, estudiando este capítulo, yo, ¿verdad?, estaba siendo bien ministrada y estaba bien contenta, porque yo siempre he tenido esta manera de pensar de que mi salvación es algo diario, no es algo, ¿verdad?, del momento, no es algo en el que, ok, por ejemplo, en mi caso, yo nací y siempre me he criado en la iglesia, porque mis papás siempre fueron a la iglesia y ya yo soy salva porque yo siempre fui criada en la iglesia. Yo nunca tuve esa manera de pensar, ese pensamiento. Tampoco yo nunca tuve el pensamiento de que porque mis papás, ¿verdad?, creen en el Eterno y oran por mí, yo soy salva. Tampoco, porque el Eterno es bien individual. El Eterno trata con todas las personas individualmente, porque cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad?, debilidades diferentes, procesos diferentes en el que nosotros tenemos que pasar para formar nuestro carácter y obtener el carácter del Mashiach. Y yo nunca, ¿verdad?, he pensado tampoco que es justo que una persona que lleva, ¿verdad?, obedeciendo por mucho tiempo ¿verdad?, ¿verdad?, trabaja para su salvación, obtenga la misma bendición que una persona, ¿verdad?, que no ha trabajado para obedecer y agradarle al Eterno. Yo pienso que eso no es justo. El Eterno ha sido, ¿verdad?, es un Elohim justo. Y yo siempre he pensado eso, y yo no lo digo por mí, yo siempre he pensado como que, ok, si una persona, ¿verdad?, hace más que yo, y una persona, ¿verdad?, ora más que yo, ayuna más que yo, lee la palabra más que yo, ¿verdad?, se mete con el Eterno más que yo, íntima con el Eterno, yo siempre lo he visto justo que esa persona tenga más bendición que yo porque está pagando un precio. Y eso es, ¿verdad?, tú batallar por tu salvación a diario, pagar un precio. Porque todos los días hay batallas, todos los días, ¿verdad?, hay situaciones, y todos los días el Eterno nos brinda esa sabiduría, esa fuerza, ese soplo de vida que proviene del Ruach HaKodesh, por medio del Ruach HaKodesh, para nosotros poder sobrellevar esa batalla a diario. ¿Por qué? Porque en cualquier momento, si uno, ¿verdad?, se distrae, puede caer en tentación y puede perder su salvación. Por eso aquí en la palabra, ¿verdad?, habla y el Eterno enfoca muy fuertemente en el que, ¿verdad?, nosotros no somos salvos por otras personas y tampoco nosotros vamos a obtener los castigos y las maldiciones de otras personas
porque no cae en nosotros. ¿Ok? Cada uno es responsable de su salvación, al igual cada uno es responsable de obtener, ¿verdad?, su bendición, al igual cada uno es responsable de sus consecuencias también. Entonces, ¿verdad? Hay unos versículos que quería traer de salvación para, ¿verdad? A mí siempre me ha gustado traer otros versículos también. Entonces, en los versículos que traje de salvación, en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, dice, mira, su espíritu dentro de él está inflado, no es recto. O sea que estamos hablando de una persona orgullosa. Pero el justo es recompensado con vida por su fidelidad. O sea que aquí vemos en el libro de Habacuc que el Eterno dice que el justo, ¿verdad?, es recompensado con vida, o sea que mayor vida, más, o sea, más días de vida el justo va a obtener por la fidelidad y por la justicia que hace por seguir, ¿verdad?, la Torá y los mandamientos y estatutos de la palabra. Entonces, en el libro de Proverbios, capítulo 10, y hay dos versículos del libro de Proverbios que quiero traer de este capítulo. En el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 20 dice, la lengua del justo es plata selecta, pero la mente del malvado es de poco valor. Y en el versículo 6, o sea, mismo capítulo, Proverbios 10, versículo 6 dice, las bendiciones alumbran sobre la cabeza del justo, pero la maldad cubre la boca del malvado. En el libro de Salmos, capítulo 37, versículos 16 al 17 dice, mejor es lo poco del justo que la gran abundancia de los malvados, pues a los malvados se les romperán los brazos, pero a los justos los sostiene Jorge Baje. Aleluya. O sea que aquí, ¿verdad? En el libro de Salmos, el Eterno nos habla de cómo Él nos sostiene, de cómo Él nos lidera, de cómo Él, ¿verdad? No, nos abraza y nos da esos regalos, ¿verdad?, que están en el cielo y que están ahí guardados en el cielo para sus hijos, para los justos, para sus hijos justos. O sea que vale la pena que nosotros, ¿verdad?, decidamos ser personas justas y personas, ¿verdad?, obedientes a la palabra. Quiero traer unos versículos, ¿verdad?, de amor que habla, ¿verdad?, del amor. Y la razón por la que quería traer estos versículos del amor es porque a lo último del capítulo 18, y lo voy a leer, en el capítulo 18 de Ezequiel, desde el versículo 31, dice, echen de ustedes todas sus transgresiones que han cometido y adquieren un corazón nuevo y un espíritu nuevo. O sea, que el Eterno dice que cuando nosotros dejamos todas nuestras transgresiones, o sea, todas nuestras debilidades atrás, le decimos no a nuestra carne, adquirimos un corazón nuevo y un ruah nuevo dentro de nosotros. O sea, somos criaturas nuevas. Sigue diciendo, ¿por qué habrán de morir, oh casa de Israel? Entonces el Eterno le dice al pueblo, ¿por qué has de morir? ¿Por qué tú quieres morir por tu transgresión? ¿Por qué? Entonces sigue en el versículo 32 del libro de Ezequiel capítulo 18 y dice, ciertamente yo no quiero la muerte del que muere. O sea que el Eterno le dice al pueblo, yo no quiero que mueras. Yo no quiero, ¿verdad?, que te pierdas. Y dice, arrepiéntate y vive. O sea que aquí vemos como el amor del Eterno por sus hijos, de que el Eterno nunca ha querido que sus hijos estén muertos. El Eterno nunca ha querido que sus hijos, ¿verdad?, estén perdidos, estén confusos y adquieren, ¿verdad?, la muerte eterna, porque, o sea, sí podemos hablar también de la muerte terrenal, pero es más la muerte eterna, porque acuérdense que esto es algo eterno, esto no es algo temporero. Sí existe la muerte temporera, pero estamos hablando de la muerte eterna, porque después de aquí, ¿verdad?, ocurren otras cosas. Después de esta tierra, sabemos que estamos en el plano terrenal, está el plano espiritual. Después de la muerte, nuestra alma, ¿verdad?, va más allá y otras cosas que no voy a tocar el tema porque es más ¿verdad?, profundo de lo que quería traer. Pero lo que quiero traer es
que el Eterno nunca ha querido tu muerte eterna. El Eterno siempre ha querido que sus hijos vivan por siempre y para siempre y obtengan la divinidad que siempre hemos sido destinados para tener, y que obtengamos esa verdad, vida eterna con Él, y para que podamos vivir para siempre con Él. Entonces, el Eterno, ¿verdad? No quiere que ninguno se muera. El Eterno siempre ha querido que nosotros podamos, ¿verdad?, estar vivos eternamente y para siempre. Entonces, aquí el Eterno, ¿verdad?, nos habla y le habla al pueblo y le dice al pueblo y a nosotros también en estos tiempos que para qué tú quieres obtener esa muerte, ¿verdad?, terrenal, espiritual, eterna. Y el Eterno, ¿verdad?, está dando una oportunidad nuevamente para tu vida y para nosotros retornar a Él, venir en Teshuvah a Él, para poder obtener esa vida eterna. Y tenemos, ¿verdad?, esta oportunidad, al igual los impíos como los justos, porque los impíos, ¿verdad?, tienen esta oportunidad de levantarse, y cuando hablo de impíos son personas que, ¿verdad?, que han estado en contra de la Torá y que no han vivido de acuerdo a la Torá. El Eterno le da oportunidad a esas personas a levantarse, a limpiarse, a poder, ¿verdad?, dar esos pasos de fe para obtener su salvación y para que ellos puedan ser vivos eternamente. Al igual a los justos, le da, ¿verdad?, la oportunidad cada día de mejorar y de poder ser la mejor versión de sí, de su persona, y poder obtener una relación más cercana al Eterno y de no caer en tentación. Porque en todo momento, como había dicho anteriormente, nosotros estamos expuestos para caer en tentación. Y todos los días el Eterno nos da esa oportunidad a los justos para nosotros no caer en tentación. Porque cuando un justo con conciencia cae en tentación, el golpe es más duro. Y la renovación es más lenta y es más fuerte porque cae a conciencia y sabe lo que hizo. Así que el Eterno, ¿verdad?, nos da una oportunidad nuevamente para venir a Él, para arrepentirnos, para, ¿verdad?, para decirle al Padre Celestial, entrónate en nuestra vida, que seas tú primero en nuestra vida, que seas tú, ¿verdad?, quitando todo lo oculto en mí, que seas tú removiendo todo que no provenga de ti, que tengo en mi interior, que seas tú limpiándome, purificándome de la cabeza a los pies, y que seas tú el que me ayudes a obtener el carácter del Mashiach para yo poder caminar con agrado a tus ojos y poder, ¿verdad?, ser un olor fragante a tus pies. Y esto, ¿verdad?, es bien maravilloso, y vemos el amor del Eterno hacia sus hijos, que hasta el último momento de vida el Eterno le da la oportunidad a las personas a arrepentirse y venir en Teshuvah. Porque eso, y ya estoy terminando, porque eso es otra pregunta que muchas personas hacen, ¿y qué pasa con las personas que a última hora, ¿verdad?, se arrepienten, no vivieron una vida, ¿verdad?, agradable al Eterno, no siguieron la Torá, pero al último instante, al último aliento de su vida, recibieron al Mashiach y se arrepintieron? El Eterno aquí en la palabra dice que cuando una persona viene hacia Él con un corazón contrito y humillado y con sinceridad, el Eterno no desprecia. Y el Eterno abre con sus brazos abiertos y los abraza y le da esa bendición que siempre ha estado ahí en el cielo para ellos. O sea que hasta el último instante el Eterno, ¿verdad?, le brinda la oportunidad a las personas a venir a Él y a obtener esa vida eterna y no morir. Entonces, estos versículos de amor, ¿verdad?, quería traerlos en esta noche para ustedes. Y dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Elohim,
sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. Aleluya. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8 dice, pero Elohim demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, el Mashiach murió por nosotros. Aleluya, porque aún siendo pecador nosotros, si nosotros merecerlo por su gracia inmerecida, Él mandó a su Hijo unigénito para nosotros obtener nuestra salvación y poder, ¿verdad? Vivir eternamente para siempre con papá. Y por último, en el libro de Isaías, no, me quedan dos versículos. En el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 15, dice, ¿puede olvidarse una mujer de su bebé o negar al hijo de su vientre? Aunque ella se olvidara, yo nunca podría olvidarme de ti. Aleluya. O sea, que el Eterno te dice en esta noche, aunque tu madre y padre te olvidaren, aunque tu madre y padre te abandonen, aunque tu familia te abandone, aunque tus amigos te abandonen, aunque tu pareja te abandone, yo nunca podría olvidarme de ti y yo nunca te abandonaré. Así es el amor de papá por sus hijos. Y por último, en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, desde el versículo 7 al 8, dice, no es porque seas el más numeroso de los pueblos que Yahweh los ha preferido y los ha escogido a ustedes. O sea que aquí el Eterno le habla al pueblo diciendo, yo no los escogí porque eran los más numerosos o porque eran muchos. Y seguimos leyendo el versículo. De hecho, son el más pequeño de los pueblos, sino que fue porque Yahweh los amaba y cumplió el juramento que les hizo a sus padres de que Yahweh los libertaría con mano fuerte y los rescataría de la casa de servidumbre, del poder del faraón, el rey de Egipto, de Misraim. Entonces, ¿verdad? Papá nos habla en esta noche y nos dice nuevamente, no es que te escogí porque eras el más sabio, el más bonito, el mejor que hablabas, el más que tenías talentos, el mejor que enseñabas, el mejor que cantabas, el mejor, ¿verdad?, que predicabas, el mejor que tocabas música, el mejor que danzabas. Te escogí porque con amor eterno te he visto y te he amado. Por eso te he prolongado mi misericordia, mi raja. Y porque te amo, te he escogido y te digo, ven a mí y arrepiéntete en Teshuvah para que puedas obtener la salvación que tanto he tenido para ti y que tanto has esperado. Así que no, ¿verdad? No te detengas, no pierdas esta oportunidad de poder venir a Él, de poder, ¿verdad?, recibirlo, de poder, ¿verdad?, recibir ese amor que papá te quiere brindar. Vamos, ¿verdad?, a ser diligentes con nuestro tiempo. Vamos a no tomar en poco nuestra relación con papá. Vamos a no tomar en poco nuestra salvación. Y para aquellos que todavía, ¿verdad?, no han recibido al Mashiach, te ruego con todo mi corazón que te des la oportunidad de recibir al Mashiach, a Yahshua, Jesús el Mesías, como tu Salvador, y trata de tener una relación con el Eterno, y te digo que no te arrepentirás, no te vas a arrepentir, porque Él no te va a fallar y Él siempre te va a ser leal. Así que, ¿verdad? Aquí es mi parte de, ¿verdad?, del discipulado del capítulo de Ezequiel, capítulo 18 de Ezequiel. Espero, ¿verdad?, que tengan una hermosa noche y hasta la próxima jueves que viene con el capítulo 19. Shalom, amados.